Hola, hola, buenos días. Bendiciones a todos. Iniciando este día en las manos de Dios. Algo que es cierto es que Dios ha sido bueno, que hemos visto la bondad de Dios, hemos visto su amor, su fidelidad. Gracias a Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor Jesús, yo puedo decir que has sido fiel en mi vida. En los momentos más oscuros, ahí estabas. En los momentos más difíciles, ahí has estado. Y yo sé que ahí estarás, Señor. En cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, cuando pasan momentos difíciles, cuando la noche es muy oscura, cuando hay momentos de tristeza o de desánimo, ahí estás tú, porque tu bondad no nos ha dejado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición estar una vez más aquí con ustedes. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y podemos dar gracias a Dios por su bondad. Hoy sí me hice mi té a la carrera, pero me hice mi té porque está haciendo mucho frío. Estamos leyendo Ezequiel, hoy toca capítulo 13 y capítulo 14. No sé si ya lo leyeron, o si lo van a leer, o si lo están leyendo.
Pero hoy voy a compartir con ustedes algo muy importante que el apóstol Pablo señala. El apóstol Pablo señala que en los postreros días van a levantarse muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y que debemos de estar atentos. Y esto ha ocurrido desde siempre, desde todos los tiempos. Capítulo 13 de Ezequiel señala, versículo 1, el Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra los profetas de Israel, esos profetas que hablan por su propia cuenta, y diles, oigan la palabra del Señor. Ay de los profetas estúpidos, ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Tus profetas, Israel, son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que puedan resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. No han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Desde siempre han existido falsos profetas. Desde siempre han existido falsos maestros, y el apóstol Pablo nos advierte que en los últimos tiempos va a haber muchos falsos profetas, va a haber muchos falsos maestros. Y esto, mi hermano, es peligroso. Esto es peligroso y tenemos que estar atentos. Nosotros somos los más interesados. Tú tienes que hacerte responsable de saber a quién escuchas, qué escuchas. Y mira, el Facebook está lleno de falsas enseñanzas. El Facebook está lleno de falsos maestros. Hay mucha falsa enseñanza en muchos lugares. Estamos rodeados de enseñanza maligna y tenemos que estar atentos contra esta falsa enseñanza. Dios va a juzgar a los falsos profetas. Dios va a juzgar a los falsos maestros. Pero también nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, por eso para mí fue muy importante. ¿Quién está conectado? Vamos a ver, vamos a saludar antes de seguir con la enseñanza. A Mago, ahí está Mago, Marianita, siempre atentos, Talía, Carmen Torres, ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños, Carmen? Eunice Ibarra, por ahí veo a Elizabeth Rubio, y ahorita vamos a ver quién más está conectado, porque me da gusto verles y saludarles, saber que están ahí. Entonces, ok. Lupita Sánchez, Miriam Lomelí, saludos a mi hermanita Virginia, a Marcela Valencia, Elvirita, por ahí más, saluden y los puedo ver mejor cuando hacen comentarios. Lilia también está ahí. Y fíjense, hay falsos maestros, siempre han existido, siempre ha habido ese riesgo de que guíen al pueblo de Dios por un camino equivocado, con falsas enseñanzas. Y muchas veces nosotros o la gente, la misma feligresía o las mismas ovejas, tienen la culpa porque no están atentos a esos profetas o a esos maestros que enseñan mal. Y hay dos razones por las cuales una persona enseña mal la palabra de Dios. La primera razón es por ignorancia, porque no conocen la palabra, porque no la estudian, porque no la leen, porque no buscan, porque no investigan, porque no profundizan, porque no están sacando de la palabra de Dios las enseñanzas correctas. Y la segunda razón es por malicia. Hay muchos de esos que por malicia, porque buscan un bienestar económico, porque quieren sacar. Ay, hermano, de verdad es tan increíble cómo explotan a la gente, les sacan el dinero y con esas falsas enseñanzas tratan de abusar de la fe, de la inocencia muchas veces y de la ignorancia unas tantas,
porque no están buscando el bienestar de la oveja, están buscando su propio bienestar. Y en Ezequiel vemos en el versículo 10, ellos engañaron a mi pueblo diciéndole que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Son como quien levanta una pared insegura y luego la cubre de cal. Eso es lo que ocurre. A todos nos gusta escuchar palabra bonita, a todos nos gusta escuchar palabra de bendición, pero a veces necesitamos escuchar una palabra de reprensión. A veces necesitamos que la palabra nos confronte y nos hable con aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y tenemos que hablar igual la palabra que cae bien como la palabra que cae mal. Pero muchas veces con el deseo de sacar ventaja, de quitarles el dinero. Hay muchas iglesias que predican únicamente palabra de bendición y se convierte la iglesia en un lugar de motivación, en un club motivacional. Y la prioridad es tener más feligreses para tener más dinero, para tener más ingresos. Y tenemos una responsabilidad nosotros que escuchamos. Tenemos una responsabilidad de qué comemos espiritualmente, con qué nos alimentamos, qué es aquello que estamos recibiendo como palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de discernir, de distinguir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Nunca, jamás, mi hermano, nunca debes de recibir una palabra únicamente porque lo dice el pastor. Igual que la iglesia de Berea, que cuando llegaban a su casa iban a investigar a ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Tú tienes que investigar, tienes que ahondar, tienes que leer. Por eso yo siempre insisto en que leas la Biblia. No solamente escuches las transmisiones, no solamente escuches la palabra, no solamente te conectes a la transmisión o no solamente vengas a la iglesia. Lee la Biblia, investiga, porque tú necesitas conocer a profundidad lo que Dios te dice a ti. Tú necesitas entender el mensaje de Dios. Tú y nadie más que tú debe de ser el más interesado. Porque si por ignorancia o por malicia alguien te está compartiendo un camino erróneo, tú debes de saber distinguir y saber discernir. Había, fíjate, unas profetisas en el versículo 18, y diles, esto dice el Señor, ay de ustedes que andan a casa de la gente, andan cazando, andan tratando de conseguir más clientes, que cosen vendas mágicas para que todo el mundo se las ponga como pulseras y hacen velos para que todos se los pongan en la cabeza. Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga, porque hacían pulseras mágicas y habían velos mágicos que producían resultados que ellos querían. Y mi hermano, sigue pasando lo mismo que se cree que porque ole fulanito te va a ir bien, o porque diezma para que Dios te bendiga. Claro que yo creo en el diezmo, yo creo en la siembra y en la cosecha, yo creo que eso es una realidad, que esa es una verdad y que es correcto y que debemos de hacerlo, pero por el motivo correcto, mi hermano, por el motivo correcto. No porque tengo miedo de caer en condenación y tengo miedo de que Dios ya no me hable, sino por amor, porque quiero bendecir la obra de Dios. Es muy importante dónde siembro. Es importante sembrar, pero hay buena tierra y hay mala tierra. Tengo que saber sembrar en buena tierra. Muchas veces dice el pastor, tú siembra y a ti que no te importa en qué se utilice. No, sí debes de ser vigilante en qué se utiliza tu diezmo. Porque sí, el diezmo es para el sustento del pastor, pero no para el enriquecimiento del pastor. No para que el pastor se enriquezca mientras la iglesia está pobre. Es para el sustento del pastor.
es para ayudar al pastor en sus gastos económicos. Esto es justo y esto es correcto. Pero sí debo de tener cuidado dónde siembro, dónde se utiliza con sabiduría, dónde se utiliza con justicia. Esto es muy importante, mi hermano, porque somos vigilantes al final de cuentas. Como ustedes saben, yo no vivo de la iglesia, yo no vivo de los diezmos, yo no vivo de lo que se recoge en la iglesia. Todo lo que se junta en la iglesia es para los mismos gastos de la misma obra. Pero si tú te reúnes en alguna iglesia, tú tienes que vigilar qué recibes de enseñanza, qué se te está enseñando, si está conforme a la palabra o no está conforme a la palabra. Y tienes que buscar una iglesia donde se te esté enseñando la palabra de Dios, donde se te esté instruyendo. Tienes que sembrar, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda, pero siempre estar atento a que vayas por el camino correcto. Dice en la primera parte que leíamos, no han hecho nada para defender a Israel para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Ese es el principal propósito de reunirnos como iglesia y de aprender la palabra. Ese es mi trabajo como pastor, enseñarte a defenderte ante los conflictos de la vida. Ese es un trabajo que el pastor tiene que estar haciendo, dándote armas para que tú te puedas defender. ¿Cómo es una palabra sana? Es una palabra que me ayuda a mi vida cotidiana. Si es una palabra que únicamente me da teología y me da doctrina y me da enseñanza, que no me ayuda, que no me enseña, pues estás en el camino incorrecto. Debes de estar buscando aquella palabra que te va a edificar, aquella palabra que te va a ayudar a ser mejor, aquella palabra que te va a llevar más cerca de Dios, aquella palabra que te va a llevar a ser obediente con el Señor, a vivir en santidad, a agradarle. Esa palabra te va a bendecir y esa palabra te va a dar armas para poder defenderte ante los conflictos de la vida. Sabes, mi hermano, atesorar palabra que es bonita, pero que no te ayuda a acercarte más a Dios, es como tener una colección de billetes falsos. No sirven de nada. No sirve de nada el creer que vas a ser bendecido, el creer que vas a crecer, el creer que vas a ir a una vida mejor, si esa palabra no está conforme a lo que Dios ha dicho. Lo importante de la palabra no es que sea bonita, lo importante de la palabra es que venga del corazón de Dios, que sea Dios el que está hablando, y está revelado en la Escritura, ahí está en la palabra de Dios. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Por eso aquí en la iglesia insistimos en que leas la Biblia, no solamente en que veas las transmisiones, en que leas la Biblia. Sigue con nosotros la lectura, hoy leemos 13 y 14, para que puedas entender qué fue lo que pasó con Judá, por qué le ocurrió todo esto. Dice en el capítulo 14, voy a compartirte lo que dice en la última parte. En el versículo 23, se consolarán al ver cómo se han portado ellos y las cosas que han hecho. Entonces reconocerán ustedes que no me faltaban motivos para hacer todo lo que hice con Jerusalén. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando lees la palabra y conoces la Escritura y conoces lo que pasó en la historia, lo que le pasó a Judá, lo que le pasó a Israel, lo que le pasó al pueblo de Dios, y entiendes por qué le pasó lo que pasó, vas a reconocer que no le faltaron motivos al Señor. Porque el pueblo estaba viviendo en desorden, porque el pueblo estaba viviendo en pecado, porque el pueblo estaba viviendo mal. Y no era únicamente que les profetizaran algo bonito, es que el pueblo se alineara a la palabra de Dios. Yo me tengo que alinear a la palabra de Dios, no estar buscando que la palabra se alinee a mí, no estar buscando que la palabra se acomode a lo que yo quiero que diga. La palabra de Dios dice lo que dice, y yo lo recibo como venga. No importa que sea una palabra dura, no importa que sea una palabra que me confronte, no importa que sea una palabra que sea difícil de aceptar. Yo la recibo, ¿por qué? Porque yo quiero alinearme con Dios. No que Dios se alinee conmigo, yo quiero alinearme con Dios, quiero que Dios se agrade.
Quiero que Dios se agrade de mi forma de vivir. Quiero que sea una forma donde Dios pueda ser exaltado en mi vida. Yo te animo, mi hermano, para que tú te hagas un lector amante de la palabra de Dios, que ames la palabra de Dios, que la leas, que la estudies, que la medites, que vayas creciendo y vas a darte cuenta cómo la palabra es enriquecedora, cómo la palabra te va a llenar de vida, a llenar de armas para estrategias, para enfrentarte a la vida, para que veas resultados positivos en tu vida, para que todo lo que hagas prospere, para que Dios bendiga tu actuar, para que Dios bendiga tu día a día. Eso es lo más importante. Yo quiero que Dios me bendiga en mi día a día. Quiero que todo lo que haga tenga la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alinearme a la palabra de Dios. No alinearme a buscar al predicador que predica bonito, que enseña bonito, que cuenta chistes agradables o bonitos. No, y no digo que sea malo contar chistes, yo también lo hago. Pero no es lo importante, no es lo que yo busco. Lo que yo busco es una palabra que me edifique, una palabra que me enseñe, una palabra que me corrija, una palabra que me instruya, una palabra que me equipe, una palabra que me dé armas para poder pelear contra los problemas de la vida. Y cuando yo escucho esa palabra, leo esa palabra, aprendo esa palabra, me siento instruido, me siento equipado, yo voy a tener armas efectivas. Voy a tener armas efectivas contra los problemas de la vida. Voy a tener armas efectivas contra lo que está pasando y lo que está sucediendo a mi alrededor. Contra las batallas que libro todos los días, porque todos libramos batallas. Todos libramos batallas, todos libramos conflictos y problemas, todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. Pero ¿cuáles son las armas con las que yo me estoy enfrentando? ¿Cuáles son las armas con las que yo me enfrento a la vida día con día? Te decía que la falsa enseñanza es como dinero falso. ¿De qué me sirve que yo traiga una paca de billetes si traigo billetes de a 30 pesos y billetes de a 300 pesos? ¿De qué me sirve ese dinero? No me sirve absolutamente de nada. ¿De qué me sirve salir a la guerra con espadas de plástico? ¿De qué me sirve salir a la guerra con pistolitas de agua? Yo necesito traer armas efectivas, y las armas efectivas las da la palabra de Dios. Las armas efectivas nos da la enseñanza que proviene del corazón de Dios. Por eso, mi hermano, es muy importante qué estás leyendo, qué estás escuchando, con qué te estás nutriendo. Y cuando escuchas enseñanzas, porque el Facebook está lleno de enseñanzas, cuando escucho esas enseñanzas las paso por el filtro de la palabra y digo, esto sí está correcto, esto no está correcto. Soy analítico. Cuando escucho el mensaje del domingo, cuando escucho las mañaneras, digo, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? La paso por el filtro de la palabra de Dios. En los postreros días, mi hermano, se van a levantar muchos falsos profetas, muchos, dice la Escritura. Entonces, yo creo que es la mayoría. ¿Qué porcentaje de palabra sana? Estamos bombardeados. Quizás el 80% está mal. ¿Por qué? Porque buscan likes, porque buscan palabras bonitas, porque buscan una enseñanza que te motiva, pero no una enseñanza que te corrige, que te enseña, que te instruye y que te lleva a ser mejor. Lee la palabra, mi hermano, lee la Biblia. Hoy leemos 13 y 14, mañana 15 y 16. Lee lo que dice la Escritura. No solamente te quedes con la transmisión, lee lo que dice la Escritura y vas a entender por qué pasó lo que pasó y por qué puede pasar lo que puede pasar si no nos alineamos, y por qué va a pasar lo que va a pasar si nos alineamos. Y vas a ver que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel, que Dios es bueno.
Yo te animo para que tú seas un amante de la palabra de Dios y la estudies, la medites y la aprendas. Pues me quedan 2 minutos, pero no me gusta terminar porque luego empiezan las campanadas. Entonces, saludamos a Gabriela Cervantes, un abrazo para ti, Gabriela. A Tania Bene, que no sé quién es Tania Bene, se me hace que es mi sobrina, pero con eso de que se cambian el nombre. A Patricia Centeno, gracias hermanito por invertir tiempo con nosotros, la verdad es una forma muy buena de iniciar el día. Sí, Marianita, me da mucho gusto compartir con ustedes. A Lilia, a Miriam Lomelí, a Lupita Sánchez, a Marcela Valencia, a Elvirita y a más personas que no alcanzo a ver. Dice que somos 20, no alcanzo a ver a todos, pero aquí estamos y yo te animo para que tú leas la Biblia y la estudies. ¿Sale? Bendiciones, nos vemos aquí el día de mañana. Vamos orando antes de terminar, pero nos vemos mañana en punto de las 8. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu bendición para lo que vamos a enfrentar en este día. Danos las armas necesarias para enfrentar la vida. Danos las armas necesarias para enfrentar los problemas. No queremos salir a la calle a pelear con espadas de plástico, con pistolitas de agua. Y es tu palabra únicamente nuestra arma que nos defiende contra el maligno, contra los embates de la vida, contra las tormentas, que nos prepara. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones en punto de las 8.